Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. Hoy estamos en una edición especial. Estamos desde la suite presidencial en el Hotel Metrocentro, teniendo la exclusividad de poder entrevistar, el honor de poder entrevistar al expresidente de México, el señor Vicente Fox. Va a ser la segunda oportunidad que tengo en mi carrera de poder entrevistarlo. En el 2008, cuando estábamos en el Canal 2, antes de que no cerraran, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Hoy anda, gracias por andar de nuevo aquí en Nicaragua, invitado por el MAR, el Movimiento de Acción y Reflexión, donde yo acaba de dar hace unos breves minutos, dio una charla ante un lleno completo aquí en el Metrocentro sobre las perspectivas del NAFTA, las negociaciones de las perspectivas del NAFTA y sus implicaciones para Centroamérica, pero además habló en términos generales de la política de Latinoamérica y la política económica en general en el mundo y la situación política en Venezuela. Vamos a entrevistarlo y vamos a tocar con él ese tema, igual que vamos a hablar alrededor de lo que piensa de la situación que estamos viviendo los nicaragüenses, la situación de Nicaragua. Así que, señor Piso Fox, un honor poder entrevistarlo nuevamente. Bienvenido a Nicaragua. Pues Jaime, muchísimas gracias y además con el gusto de estar aquí en Nicaragua, en este hermoso país, con esta hermosa gente que tanto queremos los mexicanos. Al final venimos casi del mismo origen, fuimos casi el mismo país, abarcábamos hasta acá, nos quitaron los americanos un cacho allá, Texas, Nuevo México, Arizona, California, pero bueno, lo aceptamos, ni modo. Pero aquí estamos con nuestros hermanos. Les recuerdo a todos los televidentes que este programa también lo pueden ver, así como lo está viendo en vivo, lo puede ver en YouTube. En más de 1.300.000 personas a nivel del mundo nos están viendo este programa. Y lo puede, si lo quiere, lo puede ver en vivo, directo, o lo puede ver a la hora que usted lo estime más conveniente. Así que también, y el reprise que se pasa todos los días al mediodía. Señor Fox, la charla ahorita acaba de terminar de darle una conferencia de prensa sobre el NAFTA. ¿Ve estas nuevas renegociaciones del NAFTA como una oportunidad o un peligro para Latinoamérica? Bueno, lo habíamos planteado como una oportunidad muy por delante de Trump. De hecho, trabajamos el presidente Bush y tu servidor en general lo que llamamos NAFTA Plus, o sea, más allá de NAFTA. Y luego otra versión más actualizada que se llamó Asociación para la Prosperidad y la Seguridad. Todos esos documentos están en el Congreso americano. Pero ahora Trump viene a plantear la situación de una manera diferente, de una manera totalmente egoísta, una manera totalmente ignorante, sin entender lo que es el comercio, sin entender lo que es gobernar un país. Él no deja de ser un empresario mediocre, que al final no sé por qué lo eligió el pueblo americano y está cuestionada su legitimidad fuertemente. Hoy está en duda si realmente ganó esa elección, porque en lo que fue la mayoría del voto se la ganó ampliamente Hillary. Entonces tiene que demostrar su legitimidad, que está cuesta arriba, pero empieza a dar patadas de ahogado en todas direcciones. Y una de ellas en contra de México, primero ofendiendo nuestra dignidad, segundo la propuesta de construir un muro y tercero de acabar con el acuerdo de libre comercio. Las tres cosas totalmente equivocadas, es un planteamiento que no debe de hacerse entre vecinos, entre socios, como somos hoy Estados Unidos y México. ¿Cuál va a ser el impacto? Primero, no creo que progrese. No creo que el Congreso americano le va a pasar eso, no creo que las corporaciones y los empresarios americanos les conviene que eso suceda. Y tercero, México no se va a dejar. En México, chiquitos, pero picosos como el jalapeño. No nos van a tomar el pelo, no vamos a dejar que nos atropellen. Supongamos que usted tuviera la posición del presidente Trump, ¿verdad? Y usted gana la presidencia de los Estados Unidos y se encuentra con un tratado de libre comercio que ya se venció el plazo, ¿verdad? Ya se había vencido, y ese tratado le ha dejado a los Estados Unidos entre 40 y 50 mil millones de dólares de déficit. Y entonces dice, y tiene un mandato del pueblo de los Estados Unidos, asumamos pues que usted, pues, donde le dice, hombre, estos tratados de libre comercio han beneficiado a los demás países más que a los Estados Unidos. Tenía un mandato de buscar cómo mejorar esto. ¿Qué haría usted?
Eso para empezar es un ignorante hablándole al otro ignorante, porque basar la idea de terminar con NAFTA en eso es totalmente equivocada y una demostración clara de ignorancia. No es cierto que Estados Unidos le ha ido mal, pero además te voy a decir, Estados Unidos, la economía americana, no tiene un superávit con ninguna economía de México, digo del mundo. No solo el problema es con México. Con China tiene 350,000 millones de déficit, con Canadá tiene déficit, con Alemania tiene déficit, con Francia tiene déficit, con toda Europa tiene déficit, con cada economía del mundo tiene déficit. Lo que este ignorante no entiende es que la economía americana opera de otra manera. Ellos los que se traen son las utilidades, ellos lo que hacen es conquistar mercados, ellos lo que hacen es regresar el dinero que sale en inversión, regresarlo a su país. En fin, hay muchas explicaciones muy sólidas de por qué NAFTA es correcto y hay experiencias peor aún. El presidente Hoover tuvo la misma imaginación que el presidente Trump. Él, viendo que perdían empleos en Estados Unidos, dijo hace 100 años que iba a poner impuestos a las importaciones, que iba a impedir que las empresas invirtieran fuera y que iba a impedir que trabajadores de fuera llegaran a Estados Unidos. La mismita posición de Trump. Pero ¿qué pasó entonces? Vino la Gran Depresión en el año 1929. Esa es la consecuencia que Trump, con su necedad, va a sufrir Estados Unidos si sigue por esa vía. Si sigue promoviendo el comercio, el proteccionismo, si sigue promoviendo el proteccionismo y hay países que lo secundan, que lo van secundando a nivel mundial. Es que déjame decirte, eso no es como opera la economía. Primero, si hay desempleo en Estados Unidos, lo que debe de meter es más educación, más capacitación, más entrenamiento, más community colleges, para que ese que perdió un empleo en la industria textil que vino a dar a Nicaragua, o que perdió en manufacturas baratas que fue a dar a China, lo que necesita es más competitividad en sus trabajadores, lo que necesita es volverlos a mandar a la escuela. Hoy en una semana te vuelves obsoleto. Entonces la respuesta que está dando ante una realidad es totalmente equivocada. Te cito otro ejemplo. Hace 5 años quebró la General Motors, la Ford y la Chrysler en Estados Unidos, las tres. Y las tuvo que rescatar el gobierno pagando billones de dólares. ¿De quién fueron esos billones de dólares? De los propios ciudadanos pagadores de impuestos en Estados Unidos. Ya, los salvaron y los rescataron. ¿Y cómo sobrevivieron? Volviéndose empresas NAFTA. Estas son empresas que operan en Canadá, en Estados Unidos y en México. Y solo así pueden ser competitivas. Entonces, este tipo no ha leído la historia, no sabe de economía, es un ignorante que llega al poder por el miedo de los ciudadanos, y ante el miedo de los ciudadanos dice, no te preocupes, yo construyo un muro y te voy a defender. Y ante el miedo de los ciudadanos dice, no te preocupes, yo le aviento una bomba atómica a Norcorea y le aviento otra a China o le aviento a Siria y yo te protejo a ti. Y si todavía tienes miedo, pues construye un muro para que no te dé miedo. Puras tonterías. Entonces está engañando a la gente, es un falso profeta. Lo ves en los genes, muy parecido a nuestros dictadores latinoamericanos, a nuestros populistas latinoamericanos, a los Hugo Chávez, a los Castro. Es la misma historia. Solo que este tenga el país más poderoso del mundo. Pues sí, increíble que con después, los juguetes más peligrosos del mundo. Así es. Así, este cuate es de mecha corta, créanlo. Este cuate amanece de mal humor un día o se siente ofendido, pisa el botón y avienta 30 cañonazos a Siria, ¿no? Porque se le ocurrió a él. Una idiotez. Pero por ejemplo, ¿usted cómo ve la política exterior de Trump? Lo que pasó en Inglaterra, que decidió separarse de la Unión Europea. Ahorita en las elecciones de Francia, que una extrema derecha y bastante estuvo a punto de ganar la presidencia de Francia. Sí. Bueno, mira, ¿cómo la veo? La veo muy sencilla. Primero, o sea, como que en la política, en el mundo, como que la idea de Trump, no tan fuerte como la que él tiene, pues están teniendo eco. No, mira, sí, no. Inglaterra tomó su propia decisión de manera equivocada. Los referéndums es evadir la responsabilidad del gobierno. El gobierno, el Senado, las cámaras de diputados, para eso las nombra el pueblo, para que tomen decisiones.
Mandar las decisiones a un referéndum es tomarle el pelo a la gente. Tuve Inglaterra, el famoso Brexit. ¿Quiénes votaron para que Inglaterra se saliera de ahí? Los mayores, los de más de 50 años que tienen miedo, que sienten que van a perder su empleo, que se sienten invadidos por la migración. Y los jóvenes, y en el pecado van a llevar la penitencia, no fueron a votar. Debieron de haber ido a votar por el futuro de Inglaterra, por el futuro de la Unión Europea. En el caso de Trump, esos baquetones que perdieron su empleo en la General Motors o en la Ford, se fueron a su casa a sentarse como tú y yo, a agarrar una cerveza, ver la tele, ver tu noticiero y lamentarse. En lugar dice a preparar a la escuela. Y Trump le dice a esos americanos, clase media, blancos del Medio Oeste, les dice, pero además yo te voy a traer el empleo, se lo voy a quitar a México otra vez y te lo voy a regresar a ti. O le dice a los del carbón, no se preocupen, el carbón contamina, el carbón se está acabando, y él le dice, no, no te preocupes, yo te voy a regresar los empleos del carbón. Esas son puras idioteces, nadie se la cree más que los afectados. Y claro, los afectados se sientan tranquilamente en su televisión, esperar a que Trump los proteja, esperar a que Trump les dé el empleo. ¿Te recuerda algo de eso a Latinoamérica? Ese fue el engaño de todo el siglo XX. Todavía sucede aquí, sucede en Venezuela, sucede en Argentina. Todavía siguen estos falsos profetas ofreciéndonos la panacea, ofreciéndonos el paraíso terrenal. Y luego no cumplen. Debería crearse un movimiento mundial para hacerle frente y tratar de presionar o intimidar, si es que se puede intimidar al presidente Trump. Bueno, los Estados Unidos son la primera potencia, son el mercado económico principal del mundo, es una atracción, ¿verdad? Los Estados Unidos Sí, primero no intimidar, le están partiendo la madre a Trump, está en caída al precipicio, su popularidad ya bajó a niveles de 35% hoy y rechazo del 60% de la población americana. Es que él no ganó el voto de la gente. Sí, él ganó por él primero, la mitad no fueron a votar y ahora se arrepienten. Los que fueron a votar le dieron el voto en mayoría a Hillary. Entonces Trump ganó con el 25% y cree que con eso tiene derecho a imponer su santa voluntad sobre el 100% de los ciudadanos americanos. Está totalmente equivocado, no está pudiendo gobernar, tiene rechazo a cada una de sus propuestas, entonces no está funcionando Trump para nada y yo me temo que va a salir como tapón de sidra. Pero mientras... ¿Cree usted que lo puedan enjuiciar antes de que termine su pues periodo? No lo, ya se habla en los Estados Unidos. Ya se habla con esta última metida de pata que dio, la del día, porque cada día mete la pata 2, 3 veces. Entonces, ahí va, pero aquí hay que ver Latinoamérica, ¿qué nos va a pasar? Latinoamérica, afortunadamente, basado en democracia y en libertad que reconquistamos hace apenas 20 años, 15 años, hoy estamos caminando bien. Hoy tenemos la manera de crecer por nosotros mismos. Hoy México debe de regresar, yo no sé por qué Lula se empeñó, yo traté de convencerlo que México debía estar en el Mercosur, que debiera de estar ahí para dar un equilibrio a la situación de esos países. Ve, Chávez entra al Mercosur y destroza al Mercosur. Hoy el Mercosur da lástima, hay que reconstruirlo y México debe estar ahí. Otros acuerdos que tenemos, Centroamérica y México, debíamos de trabajar, pero mucho más unidos. Y Centroamérica debía de trabajar totalmente integrado con sus naciones, porque pues cada nación centroamericana es pequeña, es débil frente a la avasalladora economía mundial. Entonces necesita unirse ese mercado común, esa asociación centroamericana, hay que revitalizarla. En esa política de unidad de Centroamérica, ¿usted ve al presidente Daniel Ortega como un factor de unidad o un factor de división aquí en Centroamérica? Porque vemos el bloque del norte, por ejemplo, Guatemala, Salvador, Honduras, por un lado, Costa Rica, por un lado, Panamá por el otro, y pareciera que en Centroamérica Nicaragua no tiene amigos, pues, aliados, pongámosle, o socios. Sí, pues es que de alguna manera las ideologías dividen
esos que creen de un lado, de la izquierda o el socialismo del siglo XXI, esos que trabajan más con Venezuela y más con los de esas ideologías, pues provoca una división. Yo creo que hay que superar las ideologías, dejarlas atrás, dedicarnos a gobernar para los ciudadanos. Lo primero, trabajar en una integración real, como yo traté de hacer Puebla-Panamá, y después otros esfuerzos que se han hecho. Pero Centroamérica por sí misma debía de estar cincho, debía de estar muy fuerte si se trabajara juntos. Y por el otro lado, juntos competir con el mundo exterior. Yo creo que es el único camino, no solo para Centroamérica, te digo Mercosur, te digo esta otra tontería de Trump, se siente muy orgulloso, llega afanoso y dice, Executive Order, orden ejecutiva, pelas el Tratado del Pacífico. Coño, ni siquiera se molestó en conocer de qué se trata y lo echa abajo. Afortunadamente. Pero los dos candidatos también, porque Hillary al final también dijo que estaba en contra. Ah, sí, yo esperaba que hubiera corregido, pero si no, allá ellos, que se hundan solos, que construyan su muro, que se encierren ahí y que provoquen su propia asfixia. Eso no va a caminar. A cambio, ya China, Rusia y Japón, México, los otros países de la cuenca del Pacífico, en Latinoamérica, ya seguimos las pláticas y vamos a acabar con un acuerdo que va a ser la envidia de los Estados Unidos, que se van a arrepentir de no haber entrado, porque China se va a llevar el pastel, porque ante la ausencia del líder de Estados Unidos deja un vacío grande. ¿Quién lo está llenando? China. ¿Viste el discurso de Putin ahora allá en Beijing? Formidable, un llamado a la unidad, un llamado a la cordura, un llamado a trabajar juntos, y el presidente chino hace lo mismo, hace la misma invitación. Muy vivos, saben que ahorita hay un vacío que deja Estados Unidos y saben de las torpezas de Trump. ¿Cómo me gustaría que Trump viera ese discurso, lo escuchara completo y se lo metiera en su cabezota? Que alguien se lo explicara. De que Estados Unidos no es el ombligo del mundo, que el mundo tiene más premios Nobel que Estados Unidos, que el mundo tiene más patentes que Estados Unidos, que el mundo tiene mucho más consumo y consumidores que Estados Unidos. En aislarse van a llevar el castigo. Última pregunta alrededor de Trump para que pasemos a tocar después Venezuela y Latinoamérica. Hace una semana, un poquito más de una semana, 2 congresistas de los Estados Unidos presentaron una iniciativa de ley para que se le cobrara el 2% de impuestos a las remesas familiares que fueran para México y Centroamérica. De pasar eso, aquí en Nicaragua estábamos calculando que eso dejaría unos 20, 30 millones de dólares de circular. Para nosotros es un montón de plata. Para México serían millares de lo que dejaría de circular. ¿Qué defensa tiene uno ante eso? Muy fácil. Le ponemos un impuesto a las ganancias de las transnacionales aquí en nuestros países. A las utilidades que regresen, igual, remesas que regresan, impuesto del 2%. Cada acción tiene una reacción. Cada decisión tiene una consecuencia. Este sonso no ve más allá. Él cree que su poder es absoluto y que él puede hacer acciones, tomar decisiones y emitir castigos a su conveniencia. Está equivocado. Ahí es donde la riega. Porque si él pone aranceles o pone impuestos a la importación de Estados Unidos, le vamos a contestar con la misma medida. Déjame ir más allá a ver si me oye. Y si me oye no creo que entienda español el pobre, pero bueno. Que recuerde los tiempos de Lázaro Cárdenas en México, cuando las empresas americanas abusaron en el tema del petróleo, extrajeron los recursos de la nación sin compensación, o las empresas bananeras vinieron y chupaban sangre aquí en todo Centroamérica, llevaron su castigo. En México Lázaro Cárdenas los expropió, les quitó las empresas y las jaló a favor de México. ¿Qué tal donde llegáramos a ese nivel de guerra y de conflicto si México dice, ok, nacionalizo la General Motors, me quedo con tu planta de fabricación de automóviles en México? Qué calambre, ¿verdad? ¿Tendrá el presidente Peña Nieto
la disposición y el coraje de hacer eso, porque a él fue bien criticado al principio por cuando se prestó a la actividad aquella que llegó Trump. Terrible. Y delante de él le dijo que iban a pagar la muralla, y mucha gente decía, hombre, dejó mucho que desear porque era el presidente de México en ese momento, ¿verdad? No es un escenario que queremos. Todo mundo pierde en una guerra comercial, todo mundo pierde en conflictos entre naciones. No es lo que queremos. Pero un bruto como este nos puede llevar a situaciones extremas. Por eso mencioné eso. Lo que dices de Peña efectivamente fue un error histórico. De hecho, creo que esa acción fue la que hizo presidente a Trump, porque le hizo ver como un estadista. Una regadota histórica terrible. Sin embargo, y hay que pensar que no sería acertado Peña, que no trabajó con el ganador y no lo tuvo cerca. Fíjate, ahora México está en una posición muy interesante porque hay una obligación de Trump y de su yerno, por cierto, nadie sabe a qué se dedica, hay una propensión a tratarnos mejor, a abrir la puerta para platicar. Pues ¿Quién sabe si fueron visionarios Luis Videgaray y Peña? El nuevo canciller de México, Luis Videgaray, tiene unas muy buenas relaciones con el señor Trump desde hace años, ¿verdad? Y con el yerno. Y con el yerno. No, por eso te digo, a la menor ellos vieron lo que los demás no vimos. Porque nadie en ese momento pensábamos que Trump podía ganar. Y sí, que gana. Pues le atinaron, maestro. Es como si le vas al Real Madrid o al Barcelona, pero ya sabes que va a ganar el Real Madrid, pues te vas con él. El Fondo Monetario acaba de hacer una visita aquí a Nicaragua y estuvo entrevistándose con el presidente Ortega y lo hicieron público, lo televisaron. Y una de las grandes incertidumbres, uno de los grandes peligros que hay es precisamente a dónde va a llevar la política exterior, la política económica de Trump al mundo. Ese es un peligro que tenemos todos los países del mundo. No sabemos hacia dónde va a ir la economía, porque estamos en manos de alguien que no tiene ninguna historia, pues. Está loco. Esa es la realidad. Un mal empresario que ahora resulta que quiere gobernar un país, simple y sencillamente eso no va a suceder, porque yo pasé por esas. Yo era empresario, fui presidente de la compañía Coca-Cola y me cambié a política. Sí, pero yo entré primero de diputado, 3 años. Después fui gobernador de mi estado, otros 4 años. Y ya que aprendí más o menos, fui presidente. Pero luego que fui presidente me di cuenta que era un mundo nuevo, que no se dan órdenes ahí ejecutivas y que no corres al que se te antoja, que además tus decisiones tienen que pasar por el Congreso, tienen que estar apegadas a derecho y a ley. Es un mundo que Trump no conoce. Él es tan soberbio, tan egocéntrico, que con el garrote en la mano, como el gringo feo, ¿te acuerdas del gringo feo aquí en Centroamérica? Que ugly American. Este cuate es el ugly American, se siente que con el garrote pone en orden a todo mundo. Y está mal, y por eso ya está... Sí, está gobernando como que si fuera su propia empresa, sin tomar consideración nada de relaciones contrapesos políticas. Y balances y diputados y senadores. No, la política es el arte de negociar, es el arte de formar consensos, es el arte de sacrificar parte de lo propio para lograr la voluntad del otro. Es todo un arte que este tipo desconoce. Ahorita, con este termine el punto para que entremos a Venezuela. Me llamó la atención al final de su presentación, ya en la parte de preguntas y respuestas, cuando le preguntaron sobre la situación en México y habló de la situación del crimen organizado, el narcotráfico y de los capos y de la droga. Y usted dijo como propuesta, decía que desde su punto de vista una posible solución sería la legalización de la droga, y lo otro, la segunda parte sería una negociación con los capos. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Esa propuesta que ustedes tienen. Hace años aquí en Centroamérica, hace como 4 o 5 años, como 4 años, el presidente de Guatemala fue el primero en el área, creo yo, que sugirió legalizar la droga y le cayeron duros, ¿verdad? Sería eso decir, hombre, en realidad no podemos contra esto. Tienen demasiada plata,
demasiada arma. Toda guerra, toda situación de violencia ha terminado en una negociación. Toda dictadura militar terminó en una negociación y terminó en un perdón del pasado y en una construcción del futuro. Entonces suena a locura lo que estoy diciendo, pero ante un mal tan grave como el que estamos enfrentando, yo creo que se puede intentar un camino diferente. Mira, el presidente Gaviria en Colombia, muy cerca de aquí, el presidente Gaviria en su tiempo, él hizo una propuesta a los criminales y a los carteles y a Escobar. Cumplan con la ley colombiana, entréguense a la justicia colombiana y dos cosas les ofrezco. Una, no extraditarlos a Estados Unidos, que no querían ser extraditados estos capos. Y número dos, sus bienes, aunque mal habidos, se los pueden quedar. Inicien un nuevo negocio, inviertan su dinero y el patrimonio mal habido y mal ganado en negocio. Es una propuesta difícil de rehusar, es una propuesta audaz que hizo el presidente Gaviria y que al final no caminó, no funcionó. Pero no es irracional esta propuesta que yo hago. ¿No tiene miedo de lo que los familiares, de todos la gente inocente que entre el crimen organizado ha matado? Hemos visto bombas en México. ¿Tú viste cómo se acabó la guerrilla aquí? La guerrilla eran muertes, muchas muertes, sí. Miles y miles de muertes aquí, mucha sangre y muchas familias afectadas y eso. Terminó negociando, no quedó otra entre la guerrilla y los gobiernos y se pusieron de acuerdo y caminaron hacia una mejor situación, una situación democrática. Las dictaduras en Brasil, en Argentina todavía discute si castigar el pasado o construir el futuro. Chile con el dictador Pinochet, cuando sale se buscó la armonía, se buscó el entendimiento entre las partes. Hay dos caminos para un dirigente. Uno es el camino de Maquiavelo, que Maquiavelo dice, tú te ganas el respeto ejerciendo con firmeza la autoridad, inclusive con violencia, siendo prácticamente un dictador, la gente te va a respetar, como se supone que respetan aquí al de aquí, a Ortega. No va por ahí. No va por ahí. El respeto te lo ganas por la vía del diálogo, la vía del amor, la vía de la democracia. Y entonces la gente te respeta y no tienes que matar a nadie. Esa es mi filosofía, esa es la que creo y es la única que da resultado trascendente y de largo plazo. Porque los dictadores tarde o temprano se los lleva la... Sí, lo tiene que... Venezuela. Vi unas declaraciones suyas hace una semana, creo yo que fue en CNN, bastante fuerte, bastante firme, bastante dura. Y más merece ese cuate, más merece. ¿Qué salida le ve a Venezuela? Pues mira, si hubiera racionalidad en la mente de ese cuate, viendo que ya le llegó la lumbre a los aparejos y que ya no tiene salida más que más muertes y más violencia, lo que debía hacer es lo más sencillo de todo, es llamar elecciones, poner una fecha y que las cosas se den y se decidan en un proceso electoral democrático. Si gana, se legitima. Si no gana, se va a su casa a hacer otra cosa, como yo, a otra cosa. Tan sencillo como eso, pero méteselo en la cabeza a un dictador como este. Él cree que él tiene la razón, él cree que su modelo del siglo XXI, él cree que la instrucción y su obligación con Chávez es continuar hasta matar o morir. Pues está sonso, ¿para qué? O la otra salida, pues simple y sencillamente que le diga a su cuate Castro, al otro, al que todavía no se lleva, Diosito, que ya pronto se lo va a llevar también, porque qué tontera de Fidel Castro, cuando tuvo la oportunidad, no abrió su país a la democracia. ¿Para qué se le entregó otra vez al ejército y se le entregó a su hermano? Eso no es democrático, eso es una tontería. Él debió de haber abierto un proceso democrático, haberlo controlado esa transición y haber llevado a Cuba a una mucho mejor situación. Lo mismo tiene la oportunidad de hacer Maduro.
pero está necio y montado en su macho. El ejército se le va a dividir, no tarda que le salga un tenientito como fue Chávez en su momento y diga, oye Maduro, ya estuvo bien, nosotros no vamos a estar matando al pueblo, nosotros no vamos a estar violentando, ya párale, para tu carro. ¿Qué más debería hacer la comunidad internacional? Debería los países, sí. Si usted fuera presidente ahorita de México, ¿estaría considerando la posibilidad de romper relaciones con Venezuela? Pero ya, si lo hice con Chávez, desde entonces marqué la pauta, nomás que no caminó. Debería hacer eso, deberían los otros países empezar, debería la comunidad internacional hacer eso. Pero ya desde hace rato, y la OEA debía de haber actuado en serio, y no esta diplomacia cortés que todo mundo hace. Es una tontería cuando hay violencia, cuando hay muerte, cuando los derechos humanos no se respetan, cuando la democracia se está derrumbando, debes de dar la cara. Y aquí sí hago un reconocimiento a Peña Nieto. Por primera vez, un dirigente y un presidente priista toma una posición. Jamás lo había hecho el PRI. Acuérdate, el respeto al derecho ajeno es la paz de Benito Juárez. Tenemos que respetar la soberanía de los países. Y no intervenía, pero lo hacía el PRI con una beneficio oculto. Era, yo no me meto contigo, pero tú no te metas conmigo. Entonces no aceptaba observadores electorales México por mucho tiempo. Yo rompí esa tradición. No aceptaba observadores de derechos humanos. Nunca aceptó que viniera la ONU a instalar la Oficina de Derechos Humanos en México. Entonces, claro, el PRI era una negociación oculta. No me jodas y yo no te jodo. O sea, muy tramposa. Bueno, eso ya Peña lo rompió. Peña tomó una postura que sirvió mucho, pero le falta. Ahorita debían de abrir las embajadas para refugiados políticos, para exigencias para el respeto a los derechos humanos, exigencias de que vaya una comisión de derechos humanos de la OEA y de la ONU a ver a los presos políticos que los están maltratando y los están fregando muy duro. Entonces, no, la comunidad internacional está actuando todavía muy lento, tibia, muy suave. ¿Y ve algún cambio? Pues mira, cuando desgraciadamente ves más sangre y más muertos y te va ya obligando a tomar una postura. Pero ¿cuántos muertos más queremos? Yo creo que ya hay que actuar. ¿Cuántos presos más en la cárcel queremos? Eso no puede seguir así. Alguien tiene que apretarle las tuercas. Estados Unidos en un día lo bota a este cuate. Sí, que le digan que ya no hay compras de petróleo. Pelas, maestro. O que le congele las cuentas y va para afuera. ¿De dónde va a sacar para vivir? Ya China no se la va a jugar y apoyar como antes. Rusia mucho menos. Los Castro están tan quebrados como los otros. Pero el Castro actual, pues tiene que, ahora sí que rendirle pleitesía al que siempre estuvieron pateando, el pesebre que siempre patearon, ahora lo necesitan que les mande turismo, que les mande negocios. Es la única salida y qué bueno que eso vaya destruyendo dictaduras. Nicaragua, ¿cómo ve Nicaragua usted? Pues luces y sombras, mira qué bonito que sea el país con menos violencia de todo el continente, el del índice de criminalidad más bajo de todos. Pero de lo demás, pues a medias tintas, a medios chiles, no se puede gobernar tres administraciones, quedarse ahí y ahora pensar en que la familia siga. Eso ya tiene un tufo a dictadura que no se soporta. Y normalmente las dictaduras llevan a corrupción. Cuando hay estos monopolios, estas dictaduras, todo se vuelve corrupción. No es cierto que son los salvadores del país y de la humanidad. Eso deben de entender que su tiempo ya pasó. Ortega hizo grandes cosas por este país. Lo primero, terminar con aquellas oligarquías de esto. Luego que él termina su primer gobierno, entraron aquí algunos casos ejemplares que se parecían a mí, que tú sabes cómo se apellida el amigo alemán. Pero que bueno, la oposición volvió la oligarquía a quedarse con el país y claro, tuvo que venir alguien y decir, no, párale, pero ya se pasó de tueste ahorita. Esto hay que dejar que la gente decida, que los jóvenes se integran. Por eso vine hasta acá a estar con Mar,
a venir a hablar con los jóvenes, con este movimiento ciudadano, fresco, que es una bocanada de oxígeno, cero partidizado, es diverso, hay de todas las corrientes, hay de todas las edades, hay de todos los sexos, hay de todas las religiones. Eso es lo bonito, un movimiento ciudadano que va a llegar muy lejos por esa razón. ¿Cómo valora usted a los organismos multilaterales? ¿Son transparentes, no son transparentes? ¿Son eficientes, no son eficientes? ¿Qué le llaman multilaterales? ¿A los bancos? Al BID, al Banco Mundial, a las Naciones Unidas. Mira, han cambiado un poco los bancos y son eficaces porque tienen el dinero. Desgraciadamente las Naciones Unidas no tiene dientes, está totalmente nulificada. Eso de que haya 5 que toman las decisiones y si no meten su derecho al veto, los que están en el Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas necesitan reinventarse totalmente con otra filosofía. Le hago esa pregunta porque los simpatizantes del gobierno del presidente Ortega te dicen que el país es uno de los pocos países de Latinoamérica que va creciendo todos los años. Una verdad de 4.5, 4.9%. Hay otros países que no crecen. A ese nivel creo que somos el tercer país que más crece en Latinoamérica, que ha venido creciendo en Latinoamérica. Tener el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, diciendo que el gobierno del presidente Ortega está manejando el país correctamente. Tener al secretario de las Naciones Unidas que viene aquí y en su mal español dice que el presidente Ortega es un buen chofer, porque va, que va conduciendo el país, por buen camino. No, pero a ver. Pero la oposición lo acusa de ser un dictador. Bueno, buen comentario, pero digo, hagamos un poquito de separación. Primero, Latinoamérica está viviendo su mejor época en mucho tiempo gracias a que los precios de las materias primas, que China vino a comprar y a comprar y a comprar en Latinoamérica y a subir los precios y le llegaron ingresos extraordinarios, creció formidable Brasil, creció bonito Chile, están creciendo Colombia, está creciendo Perú, o sea, no es el único Nicaragua que crece, hay ahorita vientos favorables. Bueno, yo creo que había, porque esa época de bonanza ya se acabó, ya las materias primas se han estabilizado. Hoy necesitas manufactura. Si Nicaragua quiere un futuro duradero, necesita atraer inversión y manufactura, porque ya los puros alimentos y los recursos naturales no dan para más. Entonces, sí hay que hacer otras cosas. Segundo, en cuanto a los aplausos del Fondo Monetario y de bueno, esos los puedes comprar y los compras pagándoles lo que les debes y ya los tienes tranquilos. Pero no son el mejor ejemplo ni el mejor juez para una economía. Yo creo que Nicaragua puede y debe ser un campeón en crecimiento, un campeón en generación de oportunidades, pero ¿qué me dices de la distribución del ingreso? Es decir, una oligarquía muy pegada al presidente, acaparando la mayor parte del fruto y una pila de jodidos ahí que entonces hay que trabajar en distribuir el ingreso, hay que trabajar en llevar esas oportunidades. Yo creo que Nicaragua puede porque tiene capital humano primero y recursos naturales. Bueno, el ejemplo de Costa Rica con el turismo de aventura y el turismo ecológico y el turismo, Nicaragua puede ser otro campeón en esa materia. Número 2, yo creo que hay gente brillante aquí, talentos, jóvenes millennials, que ya están en la universidad, que están aquí y que pueden ser innovadores y creadores de un nuevo futuro para Nicaragua. Tarda mucho el futuro y tarda mucho el éxito. Lo que necesitas es quitar el tapón de la botella. No puedes tú tener presidentes per secula seculorum, porque para empezar se vuelven obsoletos con el tiempo, ya no son las mejores mentes, y segundo, porque necesitas liberar toda la energía, la fuerza, la creatividad, la innovación que tiene la gente y tienen los ciudadanos. Un tema controversial que hay aquí en Nicaragua ahorita es la relación entre el sector empresarial y el gobierno.
En el primer gobierno del presidente Ortega en los años 80 decidieron destruir el sector privado. Parece que ahora es su amor. ahora aprendieron, parece que en esa parte aprendieron la lección y dijeron, hombre, vamos a hacer una alianza con el sector privado. Y la mayoría de las decisiones que se toman en este país en el ámbito económico son consultadas con el sector privado, van con el visto bueno del sector privado, la gran mayoría. Eso ha hecho que económicamente, pues, Nicaragua camine. Pero hay sectores opositores que dicen que el sector privado se está volviendo cómplice del gobierno. Y la dirigencia del sector privado, desde empresarios reconocidos como Carlos Pelas, don Ramiro Ortiz, dicen, un momentito, el sector privado no está para jugar el juego rol de los partidos de oposición, eso le toca a ellos. Nosotros estamos interesados en la parte económica, exigiendo institucionalidad y Estado de Derecho, pero hasta ahí nomás. ¿Eso es justo o no es justo? Llámale como quieras a esa relación, pero yo te digo, el día que pones junto el poder económico con el poder político, aguas, cabrón. Aguas, porque te llevan entre las patas, como pasaba antes, el día que pones el poder político junto con el poder del dogma y la religión, aguas, cabezón. Entonces, eso no puede ser, es contra natura. Mira Estados Unidos, para mí ese es el problema de fondo en este momento con Trump. Trae a puros gigantes de la empresa y del dinero, a puros multibillonarios, a formar su equipo de multibillonarios, él dice de expertos y conocedores, y con poder político. Eso va a reventar, no tiene remedio. Va a corromperse, ya están los intereses del yerno, que si ya en China fue a ofrecer entradas a Estados Unidos, sí, que si la hija con sus diseños y su moda está usando el nombre Trump, él mismo lleva a la gente, se va a sus campos de golf para que vayan los jugadores ahí a ver si se lo encuentran. Es una colusión peligrosísima. En América Latina, en México jamás se va a aceptar eso. Tenemos muchos errores y muchas debilidades, pero tener el poder del dinero asociado con el poder político, que Dios te agarre confesado, mano. Lo veo peligroso. Yo lo veo como una bomba atómica. A pesar de que los resultados podrían ser positivos por el momento. Pues mira, es que una cosa es crecer y otra cosa es distribuir y generar oportunidades. Una cosa es una vanguardia exitosa que corre por delante y que se olvida de los de atrás, y tarde o temprano lo van a reventar los de atrás, tarde o temprano vendrán quejas, manifestaciones, revolución, si la vanguardia no es comprometida con la retaguardia. Entonces, nada de que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, porque eso revienta un país, te trae guerrilla, te trae violencia. Entonces, tienes que unir la vanguardia con la retaguardia. Aquí, qué bueno que se crece al 5%, pero ¿quién se está llevando la rebanada? Yo veo 40% de casi de pobres extremos aquí, y mucha gente sin trabajo y sin saber para dónde, que se van a Estados Unidos, que se van a donde pueden. Entonces, esa vanguardia, esa fórmula del poder político con el poder económico, si se compromete con la retaguardia, bienvenida. Pero si es para hacer más y más y más, y los otros olvidados ahí atrás, es vergonzoso, eso no debe de suceder en ningún lado. Yo por eso ando recorriendo el mundo, tratando de convencer esa vanguardia que si no se compromete con la retaguardia, si no le pone escuelas, si no le genera empleos, si no los desarrolla y les da crecimiento, revienta. ¿Cómo puede, con esto termino? Porque el PRI Eso gobernó. Eso dices desde hace rato y yo muriéndome de hambre. El PRI gobernó México por un montón de años. Ni me lo recuerdo. Aquí en Nicaragua la oposición está bien débil, pongámosle, para ser diplomático. ¿Cómo puede una oposición en un país como Nicaragua reactivarse y volverse a convertir en una opción? Sí. Mira,
Yo creo que los tiempos de los partidos políticos ya quedaron en el pasado. Ya no los respeta la gente, se han comido todo el pastel, se han corrompido, y no hablo nada más de los de aquí, sino los de allá, de México y de toda América Latina. Necesitamos movimientos ciudadanos frescos, nuevos. MAR me parece un ejemplo de eso. MAR tiene que estar cerca de las comunidades, cerca de la gente, romper la élite y dedicarse a democratizar la economía. No puede una economía estar en manos de 10 gentes y todos los demás trabajando para ellos. Democratizar la economía quiere decir generar emprendedores que pongan sus changarros, que pongan sus negocios. Quiere decir generar tecnólogos que hagan sus propios startups y desarrollos de tecnología y democratizar la economía. Mira, en Estados Unidos sí hay las grandes corporaciones, pero la economía está muy democratizada. Es la cantidad de changarros, de emprendedores, de gente exitosa, está por todas las esquinas. Entonces, eso se tiene que hacer aquí. Todo modelo de desarrollo económico aquí, para mí, tendría que tener ese contenido. Y lo que aplico aquí lo veo para toda América Latina. Nos debe de dar vergüenza la brecha que hay entre los que tienen y los que no tienen. Nos debe dar vergüenza que una vanguardia siga avanzando y comiéndose todo el pastel y el resto nada. Y lo único que rompe eso es la educación. Y solo puedes cambiar una nación en una generación a través de educación. Y mira, otro reconocimiento que le hago a Peña, este nuevo modelo educativo que finalmente todos queríamos, pero que ya se puso en marcha, el de aprender a aprender, dejar la memoria, el poner a los maestros a ser mentores, a ser facilitadores del aprendizaje de los alumnos, el formar equipo, que todo el mundo sepa que por sí solo no puedes tener éxito en la vida, que tienes que formar equipo, tienes que invitar a tus 3, 5 amigos y formar un equipo para tener éxito. O sea, muchas fórmulas que hoy ya están probadas. Yo creo que Nicaragua tiene que sí renovarse, salir un poco del modelo ya tradicional que sirvió en el pasado, pero ya no sirve ahorita, hacer una revolución de educación, una revolución de tecnología, una revolución de emprendedores y de pequeños y medianos negocios, una revolución de las mujeres. Las mujeres ya aquí están, ya las veo en las universidades y ellas son las que nos van a enseñar el camino, porque los machines llevamos controlando este mundo por milenios y hemos sido un fracaso. No ves más que guerra, violencia, muy poco progreso. Las mujeres pueden cambiar eso y más. Bueno, presidente, ha sido un honor. No sé si quiere un mensaje final al pueblo nicaragüense. Un gran saludo a mis queridos hermanos de Nicaragua. Echen de adelante, todos podemos, todos vamos a salir. Los jóvenes, pónganse las pilas y a entrarle a crear, a innovar, a estudiar. Por favor, no abandonen la escuela. Yo sé que es difícil lo que digo, pero no dejen la escuela, porque muchos piensan que me voy al norte, me voy de migrante. Ni madre, no te va a ir bien con eso. Vas a batallar, a sufrir, a pasar muchos sacrificios y poco vas a ganar. Es mejor que hagas el sacrificio de quedarte aquí, ir a la escuela y aprender y aprender y aprender. O por cursos a distancia o por cualquier otro método, pero desarrolla tu talento, tu inteligencia, crea, haz cosas nuevas. Hoy se pueden matar pulgas de distinta manera, hoy puedes producir el mismo ganado pero con tecnología nueva, hoy puedes hacer un changarro propio. Bueno, ¿para qué le sigo? Échenle ganas. Bueno, amigo teniente, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al presidente Vicente Fox que nos haya permitido abusar de su tiempo. Le agradecemos al Movimiento MAR, a don Mauricio Mendieta. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.